I cannot. Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney from Maywood Academy for Leadership, bringing you the news bulletin from May 25th. And I'm going to share my screen. All right. Buenas tardes a todos. Es Tatiana Mahoney trayéndole el boletín de noticias y conmigo está Lourdes Heredia, mi asistente. All right. So first of all, we just want IAL joins the many schools. This is a statement from us, the many schools and communities sharing their grief and anger after the premeditated murders in an attack at an elementary school in a small town of Uvalde, Texas, and also recently of the killing of Black community members at Top Supermarket in Buffalo, New York. So today we gather with fellow charter school leaders to join forces in making sure our children not just survive, but thrive. And I would like to take a moment of silence after I translate and offer to please reach out to share how we can make a difference in our community and our families, and you will know my phone number. Ante todo, queremos decir que IAL se une a las muchas escuelas y comunidades que comparten su dolor y enojo después de los asesinatos premeditados en un ataque a una escuela primaria en el pequeño pueblo de Uvalde, Texas, y también recientemente por el asesinato de miembros de la comunidad negra en el supermercado Tops en Buffalo, al norte de Nueva York. Hoy nos reunimos con otros líderes de escuelas charter para unir fuerzas y asegurarnos de que nuestros niños no solo sobrevivan, sino que estén prosperando siempre. Y me gustaría tomar un momento de silencio y ofrecernos para compartir, y le pedimos que por favor comparta cómo podemos marcar la diferencia en nuestra comunidad y nuestras familias. Así que damos un momento de silencio. Okay. Gracias a todos. Y de nuevo, al final voy a tener más oportunidades para nosotros compartir de ideas de cómo mantener a todos seguros. So later on, we can open up the forum for more people to share, what they're feeling and how would they like to join forces. So the agenda for today is continue with COVID, senior events, street closure, 8th grade events, Day of Silence, Hike the Heights, Youth and Police and Family Council elections. And I also have a great opportunity from Urban Advantage that I want to add. Agenda está hoy, claro está, siempre empezamos con COVID, eventos de 12 grados, cierre de calle, vamos a cerrar la calle, eventos de 8º grado, día de silencio, caminata con causa, juventud y policía, elecciones del consejo y también, no se vayan porque vamos a tener información sobre visitas a museos con Urban Advantage. So of course, I just want to remind everyone to please use the test result form that, and again, we can include it again here, but you can also find it on our website. And to please, as Lourdes can add it into the chat. And as you can see, you can add at the bottom the photo of the test results. And again, this is just a good way for us to keep our community safe because things are going back up. And wear your mask. Continue to do the daily wellness check via ALMA. Como siempre, por favor, continúe usando este formulario para entrar los resultados de pruebas. Y si usted necesita pruebas, por favor, acérquese a mí para recibir más pruebas. Por favor, aquí una la fotito de la prueba que salga y para que esto llegue a nuestro equipo de pandemia. Como siempre, continúe haciendo el control de salud en ALMA diariamente. Es muy importante para mantener a nuestra comunidad muy segura. Okay, so now I'm going to move on to seniors because there are a lot of events for seniors coming up.
So, and this affects all of us. So I decided day is a day when our 12th grade students tell us which colleges they're going to, what they're going to do, and it's going to be Wednesday, June 1st. And so we close the street on 204th Street between 9th and 10th. So that means there is no parking, there's no cars, and at 10:30 a.m. we put the barricades up. And so if you come in, it will be the same location for dismissal. Your child will coming in at the same location, but it's very important that you know that you won't be able to have your car there because the streets will be closed. So you have to park somewhere else and come and get your child or plan for that day. Muy importante es que nuestros niños de 12 grado hacemos una celebración para ellos y cerramos la calle. Entonces, al cerrar nosotros la calle, que es esta de la 204 entre la 9ª y la 10ª, eso quiere decir que no hay parqueo, no hay carros. A las 10:30 de la mañana nosotros ponemos las barricadas y así que no pueden entrar en ninguna forma los carros. Los niños salen por sus mismas puertas. Esto es el miércoles 1 de junio. Entran por sus mismas puertas, salen por sus mismas puertas, pero ese día usted, si tiene carro, tiene que parquear en otro lado y venir a recogerlo porque no está esa calle cerrada, la 204 entre la 9ª y la 10ª, porque tenemos muchos eventos para ellos que sí, de diversión. Ahora, si su niño está en el 12 grado, anímelo a que venga y celebre con nosotros ese día. Luego, next for them is June 6th. They're going to Six Flags, and so they have to be arriving at the high school at 7:15. Then at 8 o'clock, the buses leave for Six Flags. Now, we are paying for that. The school is paying for that. You don't have to worry about that. We pay for the buses, the food, the drinks, and the drinks, remember, at the park is refillable. And of course, entries to the park for them to enjoy all the rides. However, we do not cover for carnival games or for souvenirs or things that they just want to add. And we just looking to make sure that they travel very light, because we're not going to look for, oh, they lost this or they left this somewhere else and they can't leave it at the ride. So just so you know. And they come back at 5 o'clock, they head back, and they arrive around here around 7:30 p.m. Para los niños que están de 12 grado, que ya se están graduando, nosotros a la escuela le paga el paseo a Six Flags, y que fue el lugar donde ellos quisieron ir este año. Ellos tenían que escoger y ellos decidieron irse a Six Flags. El junio 6, ellos llegan a las 7:15, los buses salen a las 8 en punto. Nosotros cubrimos el bus, la comida, las bebidas. Recuerde que las bebidas se las vuelven a llenar en el parque. Y claro está, todos los juegos en que participan. Lo único que no cubrimos son los juegos de carnaval, que es de apostar, y dinero para comprar algo que se antojaron allí, un souvenir que quieren traer. La otra cosa es que recuerden que en muchos de los montañas rusas no se pueden poner cosas, y entonces que no vaya a llevar algo que después se vaya a perder y después no somos responsables por las cosas que se perdieron. O sea que no lleven muchas cosas. A las 5 están de regreso, o sea que están llegando aquí a Nueva York a la escuela a eso de las 7:30. So esos son los planes para ese día. So graduation, very important. And again, I'm only talking about 12th grade because we only graduate in 12th grade. They have a rehearsal on June 14, and we'll send more details about that. The graduation is June 22nd, and it's going to be indoors. So there are no balloons allowed because the place where we're having the ceremony has high ceilings. And so if you bring balloons, they're going to confiscate them. You're going to lose them. And then the arrival time is 4 p.m., but the doors close at 5:30 p.m. They give 6 tickets per student, 6 tickets, and 1 parking pass per student. So there is no more than 6 as of now.
It may change because of COVID, but as of now, it's 6 tickets. La graduación del 12 grado va a ser el 22 de junio, pero antes van a tener un ensayo que es el 14 de junio. Yo les mando más información tan pronto tenga más información. Llegan a las 4 de la tarde al College de Mount St. Vincent. Las puertas cierran a las 5:30 y dan 6 boletos. Solo 6 personas pueden entrar por estudiante y un solo le dan para estacionar en ese college solamente un auto. Así que si van varias personas de su familia en diferentes carros, solo puede coger estacionamiento dentro de la universidad por un solo auto. Okay, very important also is, I'm going to switch, is that the College of Mount St. Vincent is a vaccinated facility. So it requires everyone to provide a COVID-19 vaccination proof, 2 shots minimum before entering the campus. So all guests 5 years and older will be asked to show the proof of vaccination at the security main gate booth before entering the campus. So if you cannot provide the proper documentation, that's the vaccination card, and only show a negative COVID-19 test, you will not be able to go in. A negative COVID-19 test, even if it is unofficial, is not what they take. So you will not be able to allow to get in. And only children ages 2 to 4 and 11 months old that are unvaccinated are required to wear a face covering at all times on campus and indoor facilities. So masks, they say, they're very critical in fighting the virus. And so this is the requirement, and this is a private institution, and that's what they require. Okay, muy importante es que para donde vas a hacer la graduación de 12 grado es una universidad privada y ellos requieren que todas las personas que entren, antes de entrar, hay una puerta principal de seguridad y ahí es que mostrar la tarjeta de vacunación. Si no trae esa tarjeta de vacunación y la piden de 5 años en adelante, si no traen esa tarjeta de vacunación y solo traen, por ejemplo, una prueba negativa, por más de que sea oficial de un laboratorio, de lo que sea, una prueba negativa de ese mismo día, o sea, la misma hace ahí, no importa. Si no trae la tarjeta de vacunación, por lo menos 2 vacunas, no lo dejan entrar. Y los niños que son de 2 a 4 años y 11 meses de edad, que no están vacunados, pues entonces les necesitan usar una máscara en todo momento, dentro y fuera del plantel, y porque dicen que las máscaras siguen siendo críticas en la lucha contra el virus, así que esto es lo que requieren. O sea que, por favor, si usted tiene su niño en 12 grado, que por favor lo asista, asegúrese de tener la tarjeta de vacunación. The other thing is that on June 6th, I forgot to mention, is that we have a parent dinner, and you must RSVP because the space is limited. So if you want to attend in person, then you must RSVP. You must tell me that you're coming June 6th at 6 because it's a dinner and we have to reserve a place and it's first come, first serve. And the ones who don't get in, then we'll have to do via Zoom. And this is very important dinner because you will learn all the supports that are available for college. La otra cosa es que para los padres que están en 12 grado, a ese mismo día que los niños están en su paseo, nosotros a las 6 de la tarde tenemos una cena en un restaurante y usted tiene que reservar su asiento porque el espacio es limitado y es el primero que reserva, es el primero que entra y los demás pues entonces reciben toda la información en Zoom y es muy importante que asista porque ese es donde usted recibe qué apoyos tienen los niños en la universidad. O sea que es muy importante que usted participe en esto. Okay, a reminder for tomorrow is the last day of classes for 12th grade students. And then they have to come back for Regents exams, remember? And then May 27 and 30, that's Friday and Monday, there's Memorial Day weekend celebration. That means no coffee hour. And June 10 is the last day of classes. And again, for 8th grade, you have to come back for June 16 for the Regents exam.
De nuevo, les recuerdo, el 26 de mayo es el último día de clases para los niños de 12 grado. El 27 y el 30 de mayo, que es este viernes y lunes, es el fin de semana conmemorativo, así que no hay cafecito el viernes porque estamos cerrados. Y el 10 de junio es el último día de clases. Claro está, los niños de high school regresan después para los exámenes de regentes, lo mismo que los niños de octavo grado que regresan en junio 16. Just a reminder, we have the PGC applications due for juniors tomorrow. That PGC is the peer group connections, and that's where they do the mentoring, older kids with younger kids. So it's very important for us to, have the older student mentoring the younger one and having good discipline and good behavior. Then Tuesday, May 31st is the Student Council Election Day, and the announcement of who is elected is the same day, May 31st. De nuevo, en high school, recuerden que para el 11 grado es el último día, el 26 mañana, para aplicar para el grupo de conexión. Es un grupo de mentoría en que los grandes sirven de guía para los pequeños. Entonces, es muy importante para el comportamiento, para que todos tengan una buena cultura de los valores de la escuela. Entonces, si su niño está en 11 grado, para que se aplique en este grupo, para ser un mentor de los niños más pequeños. El martes 31 de mayo es el día de las elecciones del Consejo Estudiantil, muy importante. De nuevo, para que si usted quiere que su niño quiera hacer cambios en la comunidad escolar, pues este es el momento para ellos correr y se hacen las elecciones ese día, el 31 de mayo. I already went over the Regents exams. It looks like they're going to cancel the U.S. History Regents exam. Things are, they're looking at questions and how it is affecting our history. And so it looks like it's going to be canceled on June 1st. So just to be sure, please connect with your counselor. But it's very likely that is canceled, that Regents exam. En cuanto a los exámenes de regentes, el horario de nuevo está aquí en este enlace, pero parece ser que van a cancelar el examen de regente de historia de los Estados Unidos, por lo que han habido mucha controversia con la historia y las preguntas que están haciendo y cómo afecta a los niños. Así que es muy posible que hayan cancelado ese examen de regentes y por eso es que es muy importante que su niño está en ese grado de que toma estos exámenes en el high school, que se contacte con el consejero para estar seguro de ese examen, porque es muy posible que no lo tenga que tomar. A reminder for May 31st, it's for 8th grade. We have the science lab, the iReady math test, and 5th to 7th grade, they have iReady math testing as well. 31 de mayo tiene el laboratorio de ciencias de octavo grado, las pruebas de matemáticas de iReady de octavo grado y las pruebas de matemáticas de iReady de quinto a séptimo grado. O sea que este martes 31 de mayo hay muchos exámenes aquí en la escuela intermedia, así que es muy importante que no falten ese día. Okay, now let's talk about celebrations for 8th grade. So a reminder, June 9th is the trip. And it's going to be to Area 53. You want to check it out. It's a lot of fun. I put an image here. The students have to arrive by 8:45 and then they go by bus. And the bus leaves at 9 o'clock promptly. So please make sure that your child is before 9 to go to the trip. And then they come back and they start at the barbecue. So the barbecue is going to be at the parking lot and it's going to be lots of fun. Now, the 10th will be the prom, and it's a Luxor restaurant, and it's from 6 to 9:30, so you can drop off your child Luxor restaurant directly there, and then pick up your child from 9 at 9:30. Okay, so las celebraciones de octavo grado está el paseo. Este lugar se llama Área 53, es en Brooklyn, y se van a las 8:45 el 9 de junio, y sale el bus exacto a las 9 de la mañana, y así que es muy importante que llegue a las 8:45 por tarde para que esté todo bien, y luego vienen de regreso del bus para ir al barbecue que es aquí en el estacionamiento de la escuela.
El 10 de junio es el baile y es de 6 a 9:30 y tendría que usted llevarlo al restaurante Luxor y recogerlo ahí también a su niño. La ceremonia es el 13, que es el otro lunes, y es a las 4 de la tarde y esta semana, antes del viernes, se van a mandar las invitaciones. Así que usted la va a tener en su sobrecito con la invitación. The June 13th is going to be the ceremony. The 8th grade ceremony is going to be here at our middle school, and it looks like we can have 2 parents per student, and you will receive an invitation at the end of the week. So, but just as a heads up, this is going to be June 13 at 4 p.m., and it's very likely that 2 people can come per student. Okay, so June 1st, we're going to have a day of silence. And it's the one thing that we're going to do for Pride Month. And it's the day of silence where kids around the world take a vow of silence to protest harmful effects of harassment and discrimination of kids who have a different lifestyle. And our stance is that everyone is valuable and no one should be harmed. And your child, it's not obligatory, it's not mandatory, it's something that they can opt in. And what we're going to have also, and it's also, it's not mandatory, but we're going to have that day a dollar dress down. Now remember, June 1st is the day where we close the street, and there is no parking in front of the building, and the barricades start at 10:30. It's also a dollar dress down. And the money is going to go to the Trevor Project. Now, the Trevor Project just recently did a national survey on LGBTQ youth mental health. And I wanted to share the statistics. 50% ages 13 to 17 had a suicide ideation. 18% made a suicide attempt. And actually, the national average is 9% for suicide. 75% of LGBTQ teens had anxiety this past year. 61% had symptoms of depression. 82% wanted mental health care. 47% under 21 used alcohol, and bullying by peers in society increased the rate of attempting suicide. So we want to make sure that children, not that we have a high population at all, but in any case, we want to make sure that everybody feels valuable, everybody feels included. So we wanted to share that and make it aware. El 1 de junio es Día del Silencio. Y es en que los niños de todo el mundo hacen un voto de silencio en protesta por los efectos nocivos del acoso y la discriminación de los niños que tienen un estilo de vida diferente. Entonces queremos que todos nuestros niños sepan que son valiosos y nadie debe ser lastimado. Ahora, este día de silencio es algo que es opcional. Si quiere participar, participa. Si no quiere, pues no participa. Y es un día en que vienen sin vestir sin uniforme y traer $1. Y lo que salga del recaudamiento de fondos se va a ir a una organización que se llama Proyecto Trevor. Y ellos hicieron una encuesta nacional. I put too many twos, este año sobre la salud mental de jóvenes de LGBTQ. Y lo que dijeron es que 50% de los niños LGBTQ de 3 a 17 años tenían un pensamiento de que querían suicidarse. El 18% hizo un intento de suicidio. Y el promedio nacional de suicidio es, en general, 9%. El 75% de los adolescentes que son LGBTQ reportaron ansiedad, 61% síntomas de depresión, 82% querían atención de salud mental, 47% de menores de 21 años usaban alcohol y se sabe que el acoso por compañeros y la sociedad aumenta la tasa de intentos de suicidio. So, aside from that, we have the GSA, which is a club, and it's a Genders and Sexuality Alliance, or GSA for short, and they are student-run organizations that unite LGBTQ and ally youth to build a community, and they organize around issues impacting them in their school and community. So these are different clubs that they are nationally run.
But for us, the aim is to provide a safe space and to be more inclusive. And it's available for students before the beginning of the day, like around 7:30, or during lunchtime. So it will not interfere in any way with the classes. And again, this is a total optional. It's not indoctrination in any way. It's just that it is available. And if they want to come in really early before school starts at 7:30, then they can do so and meet for a few minutes. And then again, they can meet during lunchtime. Ok, también hay clubes, que es un club nacional que se llama las Alianzas de Géneros y Sexualidades, o GSA, que son por sus siglas en inglés. Y estas son organizaciones dirigidas por los mismos estudiantes que unen a jóvenes LGBTQ y aliados para crear una comunidad y organizarse en torno a problemas que los afectan en sus escuelas y comunidades. De nuevo, el objetivo es para proporcionar un espacio seguro y más inclusivo y que no haya nada de acoso. Y este grupo está disponible para los estudiantes antes del comienzo del día, a eso de las 7:30 de la mañana se pueden reunir, o durante la hora del almuerzo. Y de nuevo, no es nada que se vaya a indoctrinar a los niños, ni nada. Los padres son siempre los que tienen sus valores y pueden decir, esto totalmente es voluntario, a nadie se le está obligando, nadie le está diciendo, solo se ofrece para el que quiera participar. Okay. All right, so move on to summer school. We are working on getting those summer school applications, but we will provide those students who have to go to summer school first. They will get the first choice to not only attend to summer school, but then afterwards to stay with PSW for enrichment. And if they come Monday to Thursday, then they get to go on a trip on Fridays. So I thought I was going to have all this information beforehand, but I just couldn't get it just yet. So I'll keep you posted as much as I have information. La escuela de verano se hace para todas las escuelas, high school, middle school, y todavía no tengo las aplicaciones, pero lo que sí le digo es que se le da prioridad a los niños que en verdad tienen que tomar esta escuela de verano, y es porque en la mañana es todo académico para refuerzo y en la tarde es todo diversión. Y los niños que asisten de lunes a jueves, pues entonces van a un paseo los viernes. Los viernes no se da nada académico, es solo diversión. So I am working on another partnership. It's called Wildlife and Young Life. And it's a Christian summer camp, sleepaway camp, that if you're interested, if you have Christian beliefs, then they said that they were going to send me information about their camps. And as soon as I get that information, I can pass it on to you. So if it is something that interests you about sending your child to a sleepaway camp that is Christian-based, then please let me know, because our school can also support so that you don't have to pay the full cost of the camp. La otra cosa es que estoy mirando en una sociedad con una organización cristiana que se llama Young Life, Vida Juvenil, o Wildlife, que es la Young Life es para los niños de high school y Wildlife es los niños de intermedia, y tiene creencias cristianas, así que si su familia es de creencias cristianas y quiere que su niño vaya a un campamento a dormir afuera, nosotros nos estamos asociando, estoy recibiendo la información de ellos, porque nosotros también estaríamos colaborando para que usted no pague todo el costo del campamento. Okay, today we have the Parent Award ceremony. Thank you so much for signing up to be part of our ceremony. Thank you so much for participating. Again, if last minute, if you decide to come in, I know that many of you sign up, many of you talk to Ms. Heredia to tell us that you're coming. We are getting ready for you. So please join us. We will have childcare. And so, but we really need to know how many kids you're bringing. So just let us know at the end. Hoy, de 4 a 6 en la high school, es el evento de celebración
para padres. Gracias, es un momento en que nosotros le decimos gracias a todos ustedes por todo, su ayuda, su colaboración, y es un tiempo de celebrar. Por favor, díganos si a último momento puede venir. Nosotros vamos a tener cuidado de niños, así que si usted no podía venir porque no tenía nadie que le cuidaba el niño, avísenos porque vamos a tener cuidado de niños. Y sí, va a ser muy divertido de 4 a 6. And we are going to, if you like to bring a teacup, you can enter a contest to win prizes for the best teacup. All right, so, y si usted quiere traer una tacita de té para entrar a una competencia, un concurso a la mejor tacita, pues entonces, por favor, hágalo. Yo ya me vestí de rosadito, así como, y tengo un sombrerito para yo estar más como de mi fiesta de té. Así que es algo para nosotros divertirnos. Next for us is Hike the Heights. Again, June 3rd, we need volunteers to clean and put signs. And June 4th is the actual hike. And the reason we're going to do it in a different location, we're going to meet here on June 4 with Miss Heredia, because I'm actually not going to be here. I'm going to be in LA at a conference to bring more support for you guys. So Miss Heredia is going to be here on June 4th to be at 9 o'clock. And we're going to invite our new families. So if you know new families who are part of our school, invite them. And we started ordering shirts so that they can also have a shirt, the kids have a shirt. And so we're going to do that June 4th. Meet here, and then we go to PS5 Dyckman and 10th Avenue. We're going to walk there, and then we enter all the way through the Dyckman and 10th Avenue entrance, and we walk all the way through the trails to the sunken playground at High Bridge, and that's Edgecombe Park and 167th Street, and that's near the AC and 1 train. I'm telling you that because there are different activities that are happening there. There's music, there is food, there is a lot of activities for the kids. La siguiente es Caminata con Causa, es caminando por los Altos de Manhattan, y los niños nuestros de secundaria son voluntarios que limpian los parques y ponen los señales para que nosotros sabamos por dónde ir caminando. Y el 4 de junio es cuando usted se inscribe para ser parte de la caminata. Y la fiesta va a terminar, nosotros empezamos aquí a las 9 de la mañana en la escuela, de acuerdo, esto es un sábado, y les damos las camisetas. Si usted sabe queremos invitar también a las familias que son nuevas, así que si sabe de familias que entran ahorita para 5º grado o otros grados aquí en la escuela el próximo año, invítelas para que le demos la camiseta, caminen con nosotros, y nos vamos de aquí de las 9 hasta la 10ª Avenida y Dyckman, y de ahí caminamos hasta por el parque de la caminata, que de nuevo recuerde que los niños de high school nos han puesto las señalizaciones por dónde andar, y terminamos en la 167 y Edgecombe, que se llama el Sunken Playground, y ahí hay una fiesta, que hay comida, que pinta la carita de los niños, que hay mucha feria de recursos, y les voy a decir de la feria de recursos. De nuevo, esto es algo que nosotros como escuela somos parte de los organizadores de este evento. Y aquí están, por ejemplo, niños de nuestros que pusieron las señalizaciones por dónde ir en tiza o alrededor de los árboles. So these are pictures of previous kids who have put the Hike the Heights. This was 15. We're on Hike the Heights 18 because of the pandemic. We couldn't do it, but here's them putting the signs. And here is the sign-up sheet to please share with your child, or just know that we are sharing with your children, because we're going to ask them, how do they want to be part of this? They put the student name, the student last name, their number, and then which grade they're in, and they're bilingual, Spanish and English, because we have a table with Columbia University where the kids are going to be trained today. Actually, today is the training day for how to use their phone. So they use their phones in Spanish,
they get trained of what, how to use Zoom, how to Google something, how to get services. And then on the day of the party, they will teach that to people who do not speak English and who are elderly. So it's a station with Columbia University, and this is a great opportunity to say that you were part of that for your resume. Another opportunity is because the Heights has this view of like a giraffe, from the high up above. So our kids also design the big heads of paper mache of giraffes. And we're going to get together this Saturday at 2:00 at Bennett Park and to design this, make this giraffe head so that on the June 4, our little kids can put lots of drawings or artwork on top of the giraffe. So this is something that we collaborate, and we want to know if you want to participate, if your child wants to do community service, this is a great opportunity. Ok, para la caminata con causa de Caminando por los Altos Manhattan, es una organización que nosotros nos aliamos desde que empezó la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos esta mamita que ella estaba, empezó esta caminata con una doctora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Y como tenía sus niños aquí, pues entonces empezamos a hacer esta caminata y somos parte de los organizadores. Al ser parte de los organizadores, nosotros también hacemos muchas cosas por la caminata, como por ejemplo, poner la señalización de dónde las personas pueden ir para no perderse y de ir de parque en parque, o en los árboles para decirle por dónde ir. Y eso los niños de high school son los que hacen eso y también limpian los parques. Entonces nos unimos con los parques de la persona encargada de los parques aquí de North de Manhattan también, para que esté todo limpio y todo perfecto para la caminata. Eso lo hacemos antes, el 3 de junio. Ahora, si su niño se quiere inscribir, esto es lo que le hemos mandado a sus niños, ¿para qué quiere inscribirse? Porque hay oportunidades, ya le digo. Como esta es una actividad que nosotros organizamos, somos de los organizadores, entonces hay mucha oportunidad de servicio comunitario para los niños. Entonces, una es que nosotros participamos en la caminata, y ya yo sé que Barbie va a estar en la caminata ayudando a dirigir la caminata. I just know because this is something that we do as part of the organizers. I know Barbie who put her heart on this. She's going to be one of the parent leaders leading this walk. And la otra cosa es que nosotros al caminar terminamos en el 167 y Edgecombe, que es el parque ahí que van a tener la feria de recursos, y uno de esos recursos es tener una visita donde nuestros niños que hoy mismo a las 6 en Zoom los van entrenando de cómo usar la tecnología para que ellos ese día, el 4 de junio, cuando estén en sus mesitas, ellos sepan qué decirle a los viejitos que solo hablan español y no saben usar el teléfono, de decirle, mira, si es que se usa el teléfono, mira, aquí es donde se buscan los recursos, mira, aquí es donde usted puede entrar a Zoom o entrar a WhatsApp, porque muchos de ellos no saben de tecnología. Entonces, le entrenan a nuestros niños en inglés y ellos en español lo dicen ese día, el 4 de junio, y ellos se pueden inscribir para hacer eso. La otra cosa que ellos se pueden inscribir es este sábado a las 2 de la tarde en Bennett Park. Nos vamos a reunir para crear esta cabeza grande de jirafa en papel maché. Y la hacemos todos, así que si su niño es artístico y quiere unirse para crear esta cabeza de jirafa, pues me avisan para que yo sepa, y porque este sábado yo voy a estar ahí en el parque a crear esta cabeza. Y luego, si esos mismos niños quieren el 4 de junio estarse en el parque, en esta mesa de recursos donde vengan los niños chiquitos, después de que lo pintaron la carita, nuestra mesa será de decorar la jirafa, la cabeza de la jirafa. Entonces, para estar en la mesa dirigiéndole, mira, coge esto, dibuja aquí, dibuja allá, pega esto para la jirafa. Entonces, esto es otra oportunidad para nuestros niños, si les gusta el arte, de participar. Y claro está, como les digo,
ese mismo 4 de junio, los que quieran participan en esta caminata. Si usted solamente quiere participar en la caminata, por favor, lo que sí le pido es que póngase la camiseta de caminata con causa, de la camiseta blanca con los piecitos azul y verde. Y de nuevo, si sabe de familias que son nuevas, que les indique para que vengan con ustedes y para que le damos una buena acogida a ellas y también le damos las camisetas. Así que nos avisan. All right, the other thing that opportunities is the Youth and Police Roundtable. It's today. It's once a month, and today is the day. It's from 6:30 to 8, and again, it's for kids who are in the high school, and they're going to be at the Alianza Youth side, IS 143, 515 West 182nd Street. That is 182nd between Audubon and Amsterdam Avenue. And this is only for the teenagers, so parents do not go. So if you're coming to the award celebration, you know, has nothing to do. You send your child to the precinct, to the Youth and Police Roundtable, and this is another way to keep us safe, for the kids to advocate. Send them. I know that there are some kids who have already been participating, so keep going. And then you come with us at the high school and celebrate. Again, this is only for youth 14 to 24, and you know, don't go wait in another room. Come to the party. And the activities are all built to build community between youth and officers, as well as to reach out youth in need. La otra cosa que nosotros tenemos es la mesa redonda de las jóvenes y la policía. Y eso se reúnen es una vez al mes, y hoy es el día que cae mensualmente, el 25 de mayo, es de 6:30 a 8, y va a ser en el sitio de Alianza, en la Escuela Intermedia 143, que queda en la 515 West 182 calle, entre Audubon y Amsterdam. Y es solo para jóvenes, 14 a 24. Así que si su niño está participando, pues mándalo para allá y usted véngase para la fiesta, porque, o si no, lo puede ir después de la fiesta, puede ir a recogerlo si es que quiere, porque nuestra fiesta termina a las 6. Usted tiene de todas formas tiempo para llegar allá a recogerlo y no se pierda de la fiesta, por lo que su hijo va a esa reunión. Así que el enfoque de todas formas es solo para los niños. Quieren es que crear en ellos ese liderazgo. Si usted va y participa, pues entonces usted es el que está creciendo y no el niño. Entonces esto todo es basado en que él se convierta tenga ese activismo y construir una comunidad buena entre los jóvenes y los oficiales. Y eso ayuda mucho también a su hoja de vida después para la universidad. Then this is the family science festivals are coming up. So we have a partnership with Urban Advantage, and that means that you get to go to all these museums for free. And it's a fun science festival where they come, all sorts of scientists, they come in and show all sorts of experiments, and you know, it just opens your eyes to how amazing science is, and it's just a fun family event. And so Sunday it starts 11 to 4. It's at the New York Hall of Science. Then June 11 and 12, they have the Brooklyn Botanical Garden, 11 to 3. Then American Museum of Natural History from 1 to 4. The Queens Botanical Garden 2 to 5, and Staten Island Zoo 12 to 3, and 10 to 6 on Sunday, June 12th. Now, if you want to go to any of this, because it's a weekend, you know, if I can get 20 parents to go with me that day, I can get a bus to any of these locations. But you have to let me know. That's up to you, parent leaders. If you want to do it, I'll take you by bus and get you a bus to get you there back and forth. But I need you to get me at least 20 people to go there. So if I don't have the 20 people, then you'll go on your own. All right? So ahora lo que viene son, nosotros tenemos un festival de ciencias de la ciudad. Y nosotros estamos asociados con una organización que se llama Urban Advantage. Y
Entonces, ellos es cuando reúnen a todos estos museos que son de ciencias para que muestren los científicos todas las cosas divertidas para que amen los niños las ciencias. Entonces, todo esto es gratis. Y entonces, por ejemplo, este domingo va a ser de 11 a 4 en New York Hall of Science. Lo que sí es que requiere que usted se registre de antemano. Está el fin de semana del 11 y 12 está en el Brooklyn Botanic Garden, de junio 11 de 11 a 3. Claro, no se tiene que quedar todo el tiempo, pero es cuando ellos están abiertos. American Museum of Natural History de 1 a 4, Queens Botanical Garden de 2 a 5, y de nuevo aquí están los horarios de Staten Island Zoo de 2 a 3 y New York Botanical Garden de 10 a 6. Ahora, si ustedes se organizan y me dan por lo menos 20 personas que vayan a alguno de estos museos, solo les prometo uno, yo le puedo conseguir un autobús y yo voy con ustedes a ese lugar para que se diviertan todos en familia, pero tiene que ser por lo menos 20 personas que vayan en el autobús, ¿ok? Así que sean de la escuela. Así que es muy importante que si se quieren organizar me tienen que avisar quiénes van y así que los líderes, si quieren hacerlo, pues yo las colaboro y les doy el autobús y yo como guía para estar allá. Okay, Family Council News, we are going to say a big shout out to Barbie and Angela with their kids who went to the Mother's Day celebration with Carmen de la Rosa. And here they are with Ms. Ceballos from Univision. And they had a great time. They had mariachi band. They have an empowerment panel. And you can reach out to Barbie or Angela to find out more about all the notes that they got from that, what they learned from this activity, also the kids. And they're wearing right now, they also were promoting Hike the Hike. So they were wearing the white t-shirt with Walk for a Cause. So thank you so much to Barbie and her kids and Angela and her kid. Mil gracias a Barbie y sus niños y Angela y su niña que fueron este sábado a el evento de celebración del Día de las Madres Dominicanas de Carmen de la Rosa, nuestra concejal. Y aquí la están con esta foto con la señora Ceballos de Univision. Ella fue una de las panelistas y mil gracias por haber participado ese día. Miren, los niños fueron muy bien en su uniforme. Abogacía está en las venas de Barbie. Así que mil gracias por ella. Se divirtieron, tuvieron mariachis y le pueden preguntar después sobre el evento que fue fabuloso. Okay, the other thing is I just want to remind you, we are every Wednesday at 10, we have the Cornell University classes on nutrition and recipes. And right now it's only in Spanish, but if you want to do this in English over the summer, let me know so that we can have that. This is 8 sessions and it's an hour and a half. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp donde están haciendo las clases de nutrición y recetas todos los miércoles a las 10 y la hora es 1 hora y media en Zoom. Y no se olviden que tenemos el grupo de WhatsApp, para ahí es donde se están compartiendo las recetas, se está repartiendo el Zoom y todo. Eso no para. Así que no se lo pierdan y si quieren unirse al Zoom, pues entonces éntrense al grupo de WhatsApp y me avisa para entrarse al grupo de WhatsApp. And then remind you, June 8th is Family Council election, so there is still time for you to nominate someone or nominate yourself because at 12:30 we will do the elections, the actual elections. Les recuerdo que si usted quiere cambiar las cosas aquí en la escuela, si tener más influencia, ser parte del Consejo de Familias, es este 8 de junio a las 12:30 las elecciones y todavía hay tiempo de que usted se nomine o nominar a alguien que usted crea que sería bueno para nuestra comunidad. Okay, the next thing is we're going to do May 31st, we're going to have 80 backpacks full of food.
So if your family has been struggling with so many things, expenses, inflation, all this stuff, we have 80 backpacks that are coming in May 31st, and we're going to distribute it the same day, so around noon. So please, it's only 80. So the first 80 who sign up are the ones who are going to get their bag. And so please do so by going into this, sign up sheet. And you can put it on the chat, the link. Ok, great. La otra cosa es que el 31 de mayo, que es este martes, nosotros vamos a tener una distribución de alimentos que viene en una mochila y la mochila va a ser pesada porque tiene todos estos alimentos. Y si usted si está pasando dificultades, especialmente por la inflación y todo esto, pues anótese. Aquí pusieron en el chat para que se anote. Y es para nuestras familias aquí de la escuela y va a ser este 31 de mayo a las 12 del mediodía que vamos a empezar a distribuir afuera de aquí, del plantel aquí de la escuela intermedia. So just want to please encourage you to sign up. Por favor, regístrese porque tenemos 80 mochilas y las primeras 80 que se van son las primeras que se van para los que quieren. Okay, so now we are also, because it's the end of the year, we have gathered so many things that people have donated. So I'm going to do a closeout giveaway. So I'm going to do like a little, you can come in if you win into our office, the face office, and then have a little get together with you. You know, it's just almost like a boutique. We'll give you a little sparkling soda, and then you get to choose what you wanna pick, and you know, it's by appointment. So we're gonna do several giveaways. So I'm gonna spin the wheel right now to see if you may be a winner. La otra cosa es que nosotros al final de año, nosotros ya yo quiero como borrar y cuenta nueva las cosas que me han donado, pues las quiero dar porque ya viene el verano y quiero volver a empezar de nuevo. Y entonces, como salir de inventario. Entonces, son cosas buenas, bonitas y gratis. Entonces, si se puede, voy a hacer una rifa en este momento y el que se gana, pues entonces puede decirme a qué horas quiere venir para mirar lo que tenemos y vamos a dar esto la semana de junio 6. Es cuando vamos a tener el tiempo para que usted venga y mira lo que hay y se lo puede llevar, ¿ok? A casa. All right, so we ready? Let's go for, oh, it didn't. All right, I can do it online if you like me. Oh, so I'm gonna, déjame un momentito y lo comparto con, let me see, stop share. Okay, so Lourdes va a ser la, all right. And so, and just, yeah, so go ahead. María Vázquez. Okay, María Vázquez se está ganando. So María Vázquez is the first winner. Huh? We're gonna do 6. But the last one, we're gonna ask parents if they wanna add their numbers just to double check. Vamos a hacer 6, pero el último ustedes me pueden decir su nombre para de todas formas agregarlo. Juliana Santos. Okay. Yocasta Baez.
Isabel Bolaños. Diana Ramírez. Ok. So, ¿quién quiere ahora que lo agregue en la lista? Mi, Lilia Cepeda. Ok, wait, 1 second. Yo no sé si estoy agregada. Ok, vamos. Yo, María Romano también. Espérate, Lilia Cepeda. María Romano, ¿quién más? Lourdes Guzmán. Lourdes Guzmán. Natalia Campana. Espérate. Lourdes Guzmán, ¿quién más? Natalia Campana. Lenny Chicone. Ismauri Batista. Ismauri Batista. Natalia Campana. Natalia Campana. Marilu Mendoza. Marilu. ¿Qué más? Yo. De la mano, Carmen. Carmen. ¿Qué más? Yo. Y de Lisa Carrasco. Sí. Ya tengo a Lenny Chicón. Silvia Sánchez. Y el Camolina. Y Alca Molina. Tania Martínez. Diana Martínez. Ircania. O Ircania. Es Ircania Martínez. Tatiana Rosa Obispo. Ok. ¿Qué más? Lisa. Lisa, ¿cuál es tu apellido? Carrasco. Carrasco. Ok. Sara Girón, Tatiana. Espérate, Yulisa, ok, Sara Girón. Tengo Beauty Mar. ¿Cuál es tu apellido, Beauty Mar? Beauty. Ok, Elizabeth. Ok, ¿quién más? Yodaira Pérez. Yodaira Pérez es Beauty Mar. Buenas tardes, Tatiana. ¿Para qué es esa lista? Ya no escuché, disculpe. Estamos haciendo una rifa. Entre en la rifa. Oh, ok. Sí, Dulce Montes. Ok, Dulce Montes. Alma. Verónica Espíritu. Andrea López. ¿Quién es Alma? ¿Quién es Alma? Angeline Leldam. Angeline. Leardam. Andrea López. Solángela Ayala. Andrea López. Solángel. Solángel Ayala. Who else? Lilia Susana Ambrosio. Sana Ambrosio. Thank you. Lilia Sosa. Lilia Sosa. Okay. Verónica Espíritu. Yep, you got it. Okay. Yo voy a llamar otra vez. Lilia Cepeda, María Romano, Lourdes Guzmán, Lenny Chicón, Ismauri Batista, Natalia Campana, Marilu Mendoza, Carmen Pichardo, Silvia Girón, Sara Girón, Silvia Sánchez, Vialca Molina, Ircania Martínez, Rosa Obispo, Yulisa Carrasco, Elizabeth Arroya, Yodaira Pérez, Dulce Montes, Verónica Espíritu, Angeline sorry, Andrea López, Solángela Ayala, Roxana Ambrosio, Lilia Sosa. Am I missing anybody? Madeline Garavito. ¿Qué más? Okay, so I'm gonna share my screen. Oh no. Usted me escuchó, ¿verdad, Tatiana? Madeline Garavito. Madeline Garavito, sí. Ok, gracias. Okay, so here we go. Ready?
A la 1, a las 2 y a las 3. Estos solo son los que usted me dieron este nombre y no son los de la otra lista. Ok. Marilu Mendoza. Okay, muy bien. All right. So felicidades, Marilu Mendoza. Y, so I'm actually gonna do one more. I'm gonna do one more. And Solangel Ayala. Okay. All right. So we'll connect with you guys and let you know when you can come in and take what we have left over. All right. Thank you so much. Yo les aviso cuándo pueden venir la próxima semana de junio 6 para decirle, sí, para recoger lo que hay aquí. Ok. Mil gracias y ahora paro y para las preguntas.